Entonces, el esquema del que nos está hablando es algo como lo siguiente. Nos está diciendo de tener la fuente que vimos era de 480 volts, 80 otra vez, 480 volts a 0 grados de 60 Hz. Pero ya no va a estar conectada directamente a la carga, va a estar conectada a través de transformadores. Entonces, inmediatamente esta fuente pasa a un transformador. Entonces decía, va a través de un transformador que el primero tiene una relación de 1 a 10. Luego, aquí ya se hace la distribución de la señal. Entonces, aquí es donde entra la impedancia de la línea, que tiene el mismo valor que nos habían dado antes, 0.18 ohms, y una impedancia B, J 0.24, una inductancia. Y ahora la carga, en lugar de ir conectada directamente, se vuelve a pasar a través de otro transformador, un transformador reductor de 10 a 1. Y ahora sí se conecta a la carga. Donde dijimos que esta impedancia pues tiene un valor de 4 más J3 ohms. ¿Ok? Entonces tenemos aquí voltaje y corriente de la fuente. Vamos a llamarle IS o IG del generador, como quieras. Aquí la corriente que circula es la corriente de la carga de la línea. Corriente de la línea. Acá la corriente que circula es la corriente de la carga. Vamos a llamarle IO o I2. Sí, I2, Z2. ¿Ok? Ese es el esquema que nos plantea el inciso B. ¿Por qué? Bueno, lo vuelvo a leer para los que no estuvieron el lunes. El inciso B decía, suponga que un transformador 1 a 10 se coloca en el extremo del generador de la línea de transmisión, o sea, este, y un transformador de 10 a 1 se coloca en el extremo de la carga. Entonces, la pregunta es ahora, ¿cuál sería el voltaje aquí? ¿Y cuál es la pérdida en la línea? ¿Cuánta potencia se está quedando aquí? ¿Ok? Ok, Estefanía. ¿Qué es la de las pérdidas? Vamos a ver. Para calcular las pérdidas, necesito calcular qué corriente pasa aquí. ¿Qué corriente está pasando en la línea? Para ello, vamos a primero reflejar esta impedancia de este lado del transformador. Vamos a reflejar una impedancia en el primario del transformador. Esa ecuación la vimos. Vimos que si yo puedo ver cómo se reflejaría esta carga de este lado. Recordarás que la ecuación que dimos para hacer eso es la siguiente. Entonces voy a ponerte aquí como procedimiento. Reflejamos la impedancia al primario. Vamos a llamarle a este transformador 1. Vamos a llamarle a este transformador 2. Al primario de transformador 2. Y dijimos que la ecuación para hacerlo es la Z esta Z2 reflejada, voy a ponerle una apóstrofe, ¿ok?
Z2 reflejada de este lado del primario es igual a al cuadrado por la Z2 normal. ¿Ok? Checa tus apuntes, tienes esa ecuación cuando vimos lo del transformador ideal. Es decir, la Z2 normal, si yo la veo en el primario, la tengo que elevar al cuadrado. Le pongo el apóstrofe porque no es la Z original, es un reflejo de la Z. ¿Okay? Es una percepción de esta Z del lado del primario. ¿Cuánto valdría? Tendríamos aquí el cálculo Z2' es igual a la A al cuadrado. ¿Cuánto vale A aquí? Pues tiene una relación de 10 a 1, es decir, 10 en el primario, 1 en el secundario, al cuadrado, por la Z2 que valía 4 más J3 ohms. ¿De acuerdo? 10 al cuadrado van a ser 100. 100 que multiplica a esto. Este es un escalar, este no es un número complejo, así que puedo multiplicar 100 por este y 100 por este otro. Así que la Z2 reflejada al primario serían 100 por 4, 400, más 100 por J, 3, J 300 ohms. No, ninguna. Todo va bien. Bien, bueno, entonces ya hicimos un primer reflejo con esa operación. Quiere decir que el circuito que tenemos aquí, en cierta forma, lo modificamos al siguiente. A la fuente de 480 volts a 0 grados con un solo transformador T1 con una relación de 1 a 10. Y en el secundario ya no hay nada más la impedancia de la línea, que es de 0.18 ohms. Esta otra que es de J, 0.24 ohms. Sino que ahora también está la Z de la carga reflejada, que sería de 400 la parte real y la parte imaginaria es de J 300 ohms. Entonces, fíjate que ya no es necesario T2. ¿Por qué? Porque lo que estaba aquí ya no lo trajimos de este lado, reflejándolo. ¿Ok? Entonces, todo queda en esta parte de aquí. Ahora bien, para poder calcular la corriente que pasa por esta, aún, vamos a hacer un reflejo más. Vamos a llevarnos ahora esta impedancia de este lado. ¿Ok? Esta impedancia de la línea, ZL. Vamos a traerla de este lado. ¿Cómo se vería? Bueno, pues la podemos reflejar también. La ZL' sería igual a del primer transformador A1 al cuadrado por la Z de la línea normal. O sea, de aquí para acá. Esta que está aquí, esta es Z de la línea. Vamos a reflejarla de este lado. Bien, pues hacemos el cálculo, muy sencillo. ZL' es A1 al cuadrado. A1 al cuadrado es 1 sobre 10 al cuadrado. Por la Z de la línea, que vale 0.18 ohms, más J 0.24 ohms. Solo suficiente.
Entonces la ZL', la Z de la línea prima, que te queda 1/100, 1/100, o sea, 0.01, ¿sí, verdad? Sí, 0.01 por 0.18 más J 0.24 y hacemos la multiplicación, la Z de la línea reflejada al primario del primer transformador sería, a esto movemos el punto decimal, 0.0018 más 0.0024, J, aquí, J, ohms, ¿cierto? A ver, corríjanme. No, sí estamos bien, ¿no? Ok. Esa sería la Z de la línea reflejada al primario de T1. Bueno, ahora, sí. ¿Cómo? ¿Por qué otra vez lo volvemos a hacer como? Ajá, ajá. Ujú. Ah, vamos a pasarla también. Sí, pero quería mantenerlas separadas. Sí, igual podríamos haberla sumado aquí y luego pasarla como una sola, ¿no? Pero quiero mantenerlas separadas porque la pregunta es cuánto se pierde en esta. Por eso no las quise juntar. Entonces, la Z de la carga, como dice Liel, pues vamos a reflejarla también, ¿ok? Entonces sería Z de la carga Z2, que ya es prima, así que aquí vamos a sacar biprima, porque vamos a reflejarla ya dos veces, ¿ok? Sería igual a la A1 al cuadrado por Z2 prima. Entonces tendríamos aquí Z2 biprima es igual a 1/10 al cuadrado por 400 más J 300 ohms. Em, Va a resultar que esto me queda igual que la Z2 normal, porque primero la elevé 100 veces, ahora la voy a dividir entre 100, pues realmente me voy a quedar con 4 más J 3 ohms, ¿lo ves? ¿Mm? Sí, pero como están en número en conjunto complejo, solamente le pongo ohms a uno. ¿Sí? Entonces, el circuito lo volvimos a modificar. De hecho, ya no hay necesidad de poner un T1 aquí. Ya no hay necesidad de poner un T1 porque pues pusimos todas reflejadas. Entonces, realmente el circuito se reduce al siguiente. Voy a quitarles el zoom. ¿Ya lo puedo quitar? ¿Quién era Sebastián, no? ¿Ya lo puedo quitar? Sí, ya, Inge. Entonces, el circuito se reduce a que ya no tengo transformadores, porque ya reflejé todo. Esta sigue siendo la misma, la de 480 volts a 0 grados, por cierto. Y acá aparece la de la línea reflejada. Los sigo manteniendo separados porque me conviene, ¿ok? Porque quiero hacer el cálculo por separado. Estos son ohms y esta sería la parte imaginaria, J 0.0024 ohms. Esto es lo de la línea. Y la carga W reflejada sería, ¿qué? 4. Y este es J 3 ohms, ¿cierto? Entonces, fíjate que ya no hay transformadores.
¿Por qué? Porque en la carga los elementos los fuimos reflejando de un lado al otro. Ahora aquí sí puedo calcular las corrientes muy fácilmente. ¿Por qué? Pues en este circuito que es una sola malla, pasa una sola corriente. Entonces, llámale como quieras, es la corriente de la fuente, así que pues si este es, ¿qué dije? ¿V qué? IS, le pusimos IS. La corriente que pasa por aquí es la IS, ¿no? Vamos a calcularla, es una malla nada más. Si hacemos ley de Kirchhoff aquí, ¿qué te queda? Pues esta fuente, dirías VS, ¿ok? VS menos lo que se pierda en esta que está aquí, dijimos que se llama, ¿cómo? ZL prima. Y esta que está acá se llama Z2 biprima. Entonces, VS menos lo que se pierda aquí. ¿Y cómo calculo eso? Por ley de Ohm, ¿no? Sería IS por ZL prima. ¿Sí lo ves? Menos la caída en este otro, sería menos IS por la caída en Z2 biprima, así. Y de acuerdo con Kirchhoff, pues esto debe ser Serapio. Despejamos nada más. Mira que necesito la corriente. Entonces, simplemente despejamos. Esto te quedaría VS menos IS que multiplica a la suma de ZL prima más Z2 biprima igual a 0. Despejamos para la IS y te va a quedar IS es igual a VS sobre ZL prima más Z2 biprima. ¿Cierto? Más. No, más. Pasas todo esto del otro lado, el menos se convierte en positivo. No, nada más ahora sustituimos y evaluamos. VS, pues son 480 volts a 0 grados. Las impedancias, para poder hacer la división hay que pasarlas a forma polar. ¿Ok? Primero la suma se puede hacer en forma rectangular. Voy a irme paso a paso. ¿Sí me alcanza el tiempo? Sí. La ZL' son 0.0018 más J, porque estoy batallando si me puedo sentar. ¿Verdad? 0.018 más, ¿cuánto sería este? J 0.0024 ohms. Esto es la ZL', más Z2 biprima sería más 4 más J3 ohms. Así. Podemos sumar esto, está en forma rectangular, así que ya sabes, reales con reales, imaginarios con imaginarios. Te va a quedar 480 volts a 0 grados sobre 0.0018 más 4, pues 4.0018 más J, 0.0024 más 3, pues 3.0024 ohms. Hay que convertir esto a forma polar. En forma polar, ¿cuánto da este? La magnitud sería la raíz cuadrada de esto, 4.0018 al cuadrado más 3.0024 al cuadrado raíz cuadrada. ¿Qué te da, Eliel?
¿Cuánto? ¿5? Ah, ¿5 qué? Ah, 5. 87. ¿Cuánto? Ahí es 5 nada más, maestro. Nada más 5. Sí. Ok, ahora el ángulo. Espérame, Rutiro, déjame lo anoto aquí para la banda. ¿Cuánto te dio? 36.87. Vale. Entonces, quiere decir que aquí pondríamos 5. Ah, pero son muy poquitos. No nos vamos a poner tan piquis. Yo digo, así queda más bonito. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Dudas? ¿Seguros? Bueno, pues ya nada más dividimos la corriente que pasa por allí. ¿Cuánto vale? ¿480 entre 5? 95. 95. A ver, chécala, Liel. 95 punto qué? Ok. Amper. A un ángulo de menos 36.87 grados. Bien, esa es la corriente. ¿Qué onda? 95.96 amperes me dijeron, ¿no? Ah, con la de 5, está bien. 5 ohms. Ah, bueno, sí. Sí, es que sería que 96. Ya, sí, sí, sí. 96 amperes con los 5 que dejé yo, ¿no? Vale. Entonces ya tenemos la corriente y ya podemos sacar la potencia. Bueno, entonces ya tenemos la corriente. La pregunta aquí era cuánta potencia se pierde en la línea. ¿Puedo mover la pantalla? ¿Está en línea? Pues ya lo tenemos, ya ganamos. Ya con la corriente, pues es muy sencillo calcular lo que vale la pérdida en la línea. ¿Por qué? Porque la pérdida aquí, la pérdida de potencia aquí es equivalente a la pérdida de potencia aquí. Es equivalente a la pérdida de potencia aquí. A fin de cuentas son reflejados, son los mismos. ¿Ok? Entonces, si yo calculo la pérdida de potencia en este último circuito, en la línea, pues es equivalente a la pérdida de potencia acá. Bueno, a ver, le quito el zoom para los que están allá en su casa. No me acuerdo si era el 1 o el 3. 3 entonces. ¿Ah? ¿Aunque esté qué? Sí, es igual. Mira, lo que me refería era esto, muchachos. También, sí. Originalmente este es el circuito y nos están pidiendo la pérdida de potencia aquí, en la línea. Bueno, la pérdida de potencia aquí es equivalente a la pérdida de potencia aquí. Es equivalente a la pérdida de potencia aquí. Pues, bueno, a ver, está reflejado, le movimos, no importa, el valor es el mismo. ¿Ok? El valor es el mismo. Entonces, si yo calculo la potencia que se pierde aquí, ese cálculo que yo haga es equivalente al que yo obtendría acá. ¿Ve? Esa es la importancia de hacer estas reflexiones de impedancia, de irlas moviendo. Así como se puede reflejar la impedancia, también se puede reflejar los voltajes y las corrientes. En lugar de A cuadrado es anormal. Pero bueno, ya lo platicaremos más adelante. Entonces, dicho eso, pues puedo calcular la potencia en el último circuito de la manera similar que lo hicimos en el inciso A. La potencia de la línea es igual a la parte real de la impedancia, la parte real, o sea, la resistencia de la línea, por I, en este caso, ¿cómo se llama? IS en valor RMS
al cuadrado. O I por R, ¿no? ¿Cómo le pusimos? I por R. I por R. Es decir, solamente la parte real de la resistencia de la línea, de la impedancia de la línea. Igual que lo hicimos ayer. Entonces, esto quiere decir que P, la potencia que se pierde en la línea, es igual a, nos quedó 96, es el valor de la amplitud en el RMS, 96 amperes, al cuadrado, por la parte real de la impedancia, aquella que está reflejada, que es de 0.0018, 0.0018 ohms. La pérdida de potencia en la línea, ¿cuánto te da? Esta pérdida de potencia en la línea es usando transformadores. Usando T1, transformador 1, y usando el transformador 2. En el inciso A, sin usar transformadores, mandando la energía de los 480 volts directo a la carga. ¿Cuál fue la pérdida de potencia que obtuvimos? Ese es el inciso B. En el inciso A, ¿cuánta potencia se obtuvo ahí? ¿Cuánta potencia se perdió en el inciso A? ¿Lo tienen a la mano? 1400 watts. Esto es sin usar transformadores. Y este ejemplo es importante porque nos permite demostrar la diferencia entre transmitir la energía así directo, sin el uso de transformadores para subir el voltaje y bajar la corriente, a si uso transformadores. Lo que se pierde en la línea es muy, muy inferior a lo que se pierde acá sin transformadores, ¿saben? Esa es la situación. Entonces, cuando yo uso transformador para subir el voltaje, bajo la corriente. Y ese bajar la corriente aquí es lo que permite que baje la potencia, ¿ok? Que se consume. Entonces, he ahí la ventaja del uso de transformadores. ¿Alguna duda?